La historiografía tradicional ha tendido a presentar las dinámicas de poder del Bronce tardío como un duopolio exclusivo entre las entidades políticas de Egipto y Mesopotamia. Sin embargo, en la accidentada geografía de la Anatolia central, se consolidó una estructura administrativa y militar que no solo igualó la capacidad de proyección de fuerza del Egipto ramésida, sino que introdujo protocolos tecnológicos y diplomáticos que alteraron de forma irreversible la evolución de la civilización en el creciente fértil. El Imperio hitita fue una organización de una complejidad sistémica sin precedentes, capaz de coordinar recursos desde las costas del Egeo hasta las cuencas del Éufrates, antes de experimentar un proceso de fragmentación estructural que los registros arqueológicos aún intentan desentrañar tras 3 milenios de silencio documental. Para comprender la magnitud de este estado, es imperativo analizar primero el entorno biofísico en el que se gestó. La meseta de Anatolia no es un territorio de fácil gestión. Su clima extremo y su topografía de altas cumbres y valles aislados exigieron a sus habitantes un desarrollo temprano de la ingeniería hidráulica y una organización social altamente disciplinada. Hacia el siglo XVIII antes de nuestra era, esta región presentaba una configuración de núcleos urbanos independientes en competencia directa por el acceso a depósitos minerales críticos, como el cobre y el estaño. Fue en este entorno de alta fricción donde emergió la hegemonía de la ciudad de Atusa. Bajo el mando de Atusili, se estableció una capital estratégica, cuya ubicación no respondía a criterios de productividad agrícola primaria, sino a una lógica de defensa pasiva y control de rutas comerciales. Situada sobre un escarpe rocoso de difícil acceso, Atusa fue equipada con un sistema de murallas de doble paramento, reforzadas con torres cuadrangulares y cimientos de piedra ciclópea que desafiaban la actividad sísmica de la zona. Esta fortificación no era meramente ornamental. Representaba el nodo central de una red de vigilancia que se extendía por cientos de kilómetros. El análisis de la cultura material en los niveles estratigráficos más antiguos de la capital revela una sociedad con una estratificación rígida, pero con un marco legal sorprendentemente avanzado para su época. A diferencia de las legislaciones contemporáneas de Babilonia, que se basaban en la retribución física o ley del talión, el sistema hitita priorizaba la reparación económica del daño mediante multas y compensaciones en plata o ganado. Este enfoque clínico de la justicia sugiere una intención deliberada del Estado por mantener la productividad de su capital humano, evitando la inhabilitación física de los súbditos que eran esenciales para la agricultura y la guerra. Sin embargo, esta sofisticación normativa no debe confundirse con una naturaleza pacífica. La paz interna, garantizada por estas leyes, era el requisito indispensable para el funcionamiento de una maquinaria bélica diseñada para la supresión eficiente de la resistencia externa. Una maquinaria que basaba su éxito en una innovación técnica que comenzaría a cambiar el equilibrio de fuerzas en todo el Próximo Oriente, el diseño avanzado de sus unidades de transporte de combate. Esta maquinaria bélica encontró su máxima expresión en la optimización técnica del carro de guerra, un componente que los hititas no inventaron, pero que perfeccionaron mediante un análisis de ingeniería superior al de sus contemporáneos, mientras que los modelos del Levante y del Egipto faraónico priorizaban la ligereza y la agilidad para el hostigamiento perimetral con arquería. La arquitectura de combate hitita optó por una estructura de mayor masa y estabilidad, al desplazar el eje de rotación hacia el centro de la plataforma de madera. Los ingenieros de Atusa permitieron que el vehículo soportara una carga útil significativamente mayor, sin comprometer la integridad estructural del conjunto. Este ajuste técnico permitió que el carro transportara de forma estándar a 3 operarios, en lugar de los 2 habituales en otras regiones, un conductor especializado, un portador de escudo para la defensa balística, y un combatiente de proximidad equipado con una lanza de empuje de largo alcance. Esta modificación funcional transformó el carro de una plataforma de hostigamiento a distancia en una herramienta de choque directo. En el campo de batalla, esto se traducía en la capacidad de ejecutar maniobras de ruptura, diseñadas para desarticular formaciones de infantería compactas mediante la aplicación de energía cinética concentrada y el uso de la masa del vehículo como elemento de dispersión. Sin embargo, la efectividad de estas unidades
no dependía únicamente de su diseño mecánico, sino de una infraestructura logística de apoyo que garantizaba su operatividad en terrenos hostiles. La administración centralizada de Hattusa desarrolló un sistema de postas y depósitos de suministros que permitía el desplazamiento de grandes contingentes a través de la meseta de Anatolia. Este soporte logístico incluía un control riguroso sobre la cría y el entrenamiento de equinos, así como la producción estandarizada de componentes de repuesto para los carros, asegurando que las unidades pudieran ser reparadas rápidamente tras sufrir daños por fatiga de material o impacto en combate. Este enfoque clínico de la guerra se integraba con un modelo de vasallaje contractual que proporcionaba la mano de obra y los recursos necesarios para sostener tales campañas. Los monarcas hititas, bajo el tratamiento protocolar de Misol, no basaban su dominio exclusivamente en la ocupación militar permanente, sino en la formalización de tratados de lealtad extremadamente detallados, inscritos en tablillas de arcilla cuneiforme. Estos documentos operaban como contratos técnicos de defensa mutua y suministro, estipulaban con precisión quirúrgica el número de efectivos que cada ciudad vasalla debía aportar, los tipos de armamento requeridos y los calendarios de entrega de excedentes agrícolas. Gracias a esta red de obligaciones contractuales, el Estado hitita pudo coordinar ejércitos multiétnicos de dimensiones masivas, para la época, superando habitualmente los 20.000 efectivos en campaña. Esta capacidad de movilización masiva exigía, a su vez, una gestión de excedentes alimentarios sin precedentes. En las excavaciones de la ciudad alta de Hattusa, se han localizado complejos de silos subterráneos con capacidad para almacenar miles de toneladas de grano. Estos silos estaban revestidos con técnicas de compactación de arcilla y aislamiento térmico, para prevenir la proliferación de patógenos y la degradación biológica por humedad, permitiendo al imperio mantener reservas estratégicas de cereales que garantizaban la estabilidad del sistema ante periodos de carestía prolongada. Esta robustez interna y capacidad de almacenamiento serían puestas a prueba de forma definitiva, cuando los intereses de Hattusa colisionaron con la otra gran potencia del sur, marcando el inicio de una era de tensiones que culminaría en uno de los enfrentamientos más documentados de la antigüedad, la disputa por el control de los corredores comerciales de Siria. El cierre de la etapa anterior marcó el inicio de una colisión geopolítica inevitable. La expansión hitita hacia el corredor sirio-palestino no era un impulso de conquista aleatorio, sino una necesidad estratégica para asegurar el control de las rutas de seda, especias, sobre todo, metales que fluían desde el interior de Asia hacia el Mediterráneo. Esta progresión hacia el sur situó a la esfera de influencia de Hattusa en contacto directo con los intereses de la 19 dinastía de Egipto, bajo el mando de un joven y ambicioso Ramsés II. El punto de fricción máxima se localizó en las inmediaciones de la ciudad de Kadesh, un enclave fortificado que actuaba como llave de paso para el valle del Orontes. En el año 1274 antes de nuestra era, tuvo lugar el enfrentamiento que los analistas militares consideran uno de los mayores despliegues de carros de guerra de la antigüedad. Sin embargo, el análisis técnico de la batalla de Kadesh revela que la superioridad hitita en ese encuentro no se basó únicamente en su potencia de fuego, sino en una operación de inteligencia y contraespionaje ejecutada con precisión clínica. Mu'tayi II, el monarca hitita, empleó a informantes que se dejaron capturar por las patrullas egipcias para suministrar información falsa, indicando que el grueso del ejército hitita se encontraba a cientos de kilómetros de distancia. Este engaño táctico indujo a Ramsés II a dividir sus fuerzas y avanzar de forma precipitada, dejando a sus divisiones vulnerables. Cuando la división de carros hitita lanzó su ataque de flanco, la sorpresa fue total. El impacto de los carros pesados hititas desarticuló la vanguardia egipcia en cuestión de minutos, forzando una retirada desordenada hacia el campamento principal. Solo la llegada de refuerzos imprevistos para los egipcios evitó una aniquilación completa de sus cuadros de mando, derivando el conflicto en un costoso empate táctico que agotó las capacidades logísticas de ambas superpotencias. Este agotamiento mutuo no condujo a una guerra de exterminio, sino a una de las cumbres de la diplomacia antigua. 16 años después del enfrentamiento, ambas partes ratificaron el Tratado de Kadesh, el primer acuerdo de paz internacional del que se conserva el texto íntegro en ambos idiomas, acadio y egipcio.
El documento es un modelo de redacción técnica. No se limita a cesar las hostilidades, sino que establece cláusulas de asistencia mutua en caso de invasión de terceros, protocolos de extradición de refugiados políticos, y la delimitación de fronteras mediante zonas de amortiguamiento. Este tratado reflejaba una madurez política que priorizaba la estabilidad sistémica sobre la victoria militar absoluta. Los hititas comprendieron que la preservación de sus fronteras dependía de un equilibrio de poder que permitiera el flujo de suministros y la seguridad de las caravanas comerciales. La paz resultante permitió a Tusa reorientar sus recursos hacia la consolidación interna y el perfeccionamiento de su mayor secreto de Estado, una innovación metalúrgica que comenzaba a gestarse en las fundiciones de la Anatolia Central, y que otorgaba a sus herramientas y armamento una resistencia mecánica sin parangón en el mundo del bronce. Esta ventaja tecnológica, basada en el procesamiento térmico de minerales ferrosos, otorgó al imperio un monopolio relativo que protegieron con un celo administrativo extremo, sentando las bases de lo que hoy denominamos la transición hacia una nueva era tecnológica. Anteriormente, mencionábamos la transición tecnológica que otorgó a Tusa una ventaja competitiva sin parangón, el dominio de la metalurgia del hierro, mientras que el resto de las potencias del bronce tardío dependían de las complejas y a menudo interrumpidas rutas de suministro de estaño para producir bronce. Los hititas comenzaron a explotar los yacimientos de matita y magnetita presentes en las cordilleras del Tauro y el Ponto. No se trataba simplemente de la disponibilidad del recurso, sino de un refinamiento en los procesos térmicos que constituía un secreto de Estado custodiado por gremios de especialistas bajo supervisión administrativa directa. El desafío técnico de la época no era la fundición del hierro, cuyo punto de fusión de 1538 grados centígrados era inalcanzable para los hornos convencionales del siglo XIII a.C., sino el proceso de forja por reducción en estado sólido. Los metalúrgicos hititas perfeccionaron la técnica de la lupa o arrabio primario, mediante la cual el mineral se calentaba con carbón vegetal en un entorno de oxidación controlada. El resultado era una masa esponjosa de hierro que luego era sometida a ciclos repetitivos de martilleo y recalentamiento. Este tratamiento mecánico eliminaba las escorias, impurezas, pero, fundamentalmente, permitía una absorción superficial de carbono proveniente del combustible, un proceso químico conocido como carburación. Este procedimiento transformaba el hierro dulce en una variante primitiva de acero, dotando a las herramientas y hojas de combate de una dureza estructural y una capacidad de retención de filo significativamente superior a las aleaciones de cobre y estaño. El análisis metalográfico de fragmentos hallados en los estratos de Hattusa demuestra que los hititas no solo dominaban la forja, sino que experimentaban con el templado, enfriamiento rápido en líquidos, para alterar la microestructura del metal y aumentar su resistencia al impacto. Esta superioridad técnica se tradujo en una mayor eficiencia de las herramientas de cantería, permitiendo el tallado de bloques de piedra más densos para sus fortificaciones, y en puntas de lanza con menor tendencia a la deformación plástica durante el uso intensivo. Sin embargo, el control de esta tecnología no se limitaba a la producción, sino que incluía una gestión de inventarios y una restricción de exportación rigurosa. Existen registros diplomáticos en los que reyes extranjeros, incluidos faraones, solicitaban cargamentos de hierro de buena calidad a los monarcas hititas, recibiendo a menudo respuestas evasivas o envíos simbólicos de dagas ceremoniales en lugar de suministros industriales. Este monopolio relativo permitió a Hattusa mantener una posición de fuerza en el comercio internacional, utilizando el hierro como un activo estratégico de alto valor. No obstante, esta robustez tecnológica y militar comenzó a verse amenazada por factores ambientales que escapaban al control de sus ingenieros y burócratas. La arquitectura del imperio, diseñada para la estabilidad y la expansión, dependía de un flujo constante de excedentes agrícolas que empezaba a mostrar signos de agotamiento. Las variaciones climáticas en la meseta de Anatolia estaban a punto de desencadenar un efecto dominó que pondría en evidencia la fragilidad de un sistema hiperespecializado ante la alteración de sus ciclos de suministro básicos. Al cierre de la sección técnica sobre la metalurgia, mencionábamos una amenaza que ningún monopolio tecnológico podía mitigar:
la alteración de los ciclos biosféricos. La arquitectura del imperio hitita, aunque militarmente robusta, presentaba una vulnerabilidad crítica en su base de sustentación alimentaria. La meseta de Anatolia, con su altitud media y su régimen de lluvias estacionales, exige un equilibrio hídrico preciso para la producción de cereales, como la cebada y el trigo harinero. El análisis paleoclimático contemporáneo, basado en la dendrocronología, estudio de los anillos de crecimiento de los árboles, y en el examen de isótopos de oxígeno en sedimentos lacustres, revela que hacia finales del siglo XIII antes de nuestra era, la región entró en una fase de aridez severa y prolongada. Este fenómeno, identificado en los registros científicos como una megasequía, no fue un evento aislado de una temporada, sino un desplazamiento climático que duró varias décadas. El impacto en el sistema de redistribución estatal fue devastador. La administración de Hattusa operaba bajo un modelo de economía de palacio, donde los excedentes agrícolas de las provincias eran recolectados, almacenados y posteriormente redistribuidos para sostener a la casta militar, a los artesanos especializados y a la burocracia. Al colapsar el rendimiento de las cosechas debido al estrés hídrico, las reservas estratégicas de los silos subterráneos comenzaron a mermar sin posibilidad de reposición inmediata. Las tablillas cuneiforme de este periodo reflejan una creciente ansiedad administrativa. Existen registros de correspondencia diplomática urgente, en los que los monarcas hititas solicitan cargamentos de grano a sus aliados y vasallos en Egipto y Ugarit, utilizando términos que denotan una crisis de subsistencia inminente. Es una cuestión de vida o muerte, reza uno de los textos enviados a la corte faraónica. Esta dependencia externa fracturó la imagen de autosuficiencia del sol hitita, erosionando el contrato social que mantenía la cohesión de las diversas etnias bajo su dominio. La desnutrición crónica de la población rural y el aumento de la mortalidad infantil generaron una presión demográfica que el sistema no pudo absorber. La falta de recursos para el pago de contingentes mercenarios y el mantenimiento de las guarniciones fronterizas dejó los límites del imperio expuestos. Esta fragilidad interna fue detectada por grupos periféricos que, acuciados también por la crisis climática en sus propios territorios, comenzaron a realizar incursiones de saqueo. Las tribus Casca, que habitaban las zonas montañosas del norte, intensificaron sus ataques contra los centros de producción agrícola, cortando las líneas de comunicación internas y precipitando un estado de insurgencia latente. El sistema de seguridad social y militar, diseñado para la expansión y el orden, se encontró de repente gestionando una escasez sistémica que no podía ser resuelta mediante la diplomacia o la tecnología de hierro. La estructura imperial estaba llegando a un punto de ruptura termodinámica. Consumía más recursos para mantenerse de los que era capaz de extraer de un entorno degradado. Este escenario de inestabilidad interna preparó el terreno para la fase final de fragmentación, donde la llegada de actores externos actuaría como el catalizador definitivo para la disolución de la autoridad centralizada. Anteriormente, analizamos cómo el estrés hídrico y la erosión del contrato social dejaron al imperio hitita en un estado de vulnerabilidad crítica. Este escenario de fragilidad interna coincidió con un fenómeno migratorio a escala macro-regional que los registros contemporáneos, especialmente los relieves del templo en Egipto, denominan genéricamente como la incursión de los pueblos del mar. El análisis moderno sugiere que no se trataba de una fuerza militar unificada, sino de una amalgama de grupos tribales y contingentes de desplazados, como los Luca, los Shardana y los Peleset, que huían del mismo colapso sistémico que afectaba a Micenas y al Levante. Para el Estado hitita, cuya economía dependía de la seguridad de las rutas comerciales marítimas que conectaban los puertos de Cilicia y Chipre con el resto del Mediterráneo, esta intrusión fue catastrófica. La marina hitita, compuesta principalmente por naves de sus vasallos en Ugarit, intentó contener las incursiones en las proximidades de la costa chipriota. Los registros documentan enfrentamientos navales donde se emplearon tácticas de abordaje y proyectiles incendiarios, pero la naturaleza asimétrica del conflicto, pequeñas flotillas rápidas contra naves de transporte pesadas, desarticuló el flujo de suministros de estaño y artículos de lujo esenciales para el mantenimiento de la élite administrativa de Hattusa.
La interrupción del comercio marítimo no solo generó una carestía de bienes suntuarios, sino que bloqueó la entrada de grano importado desde Egipto, que en esos momentos era el único paliativo contra la hambruna en Anatolia. Con las rutas navales bajo asedio y las rutas terrestres hostigadas por las tribus Casca del Norte, el imperio hitita se encontró en una situación de aislamiento geográfico forzoso. La hiperespecialización de su economía, diseñada para operar en un entorno de fronteras abiertas y tratados internacionales estables, se convirtió en su mayor pasivo estructural. El análisis forense de la correspondencia real de este periodo muestra una desarticulación de la cadena de mando. Las ciudades periféricas, al no recibir protección militar ni suministros de la capital, comenzaron a negociar su propia supervivencia con los invasores o simplemente a colapsar de forma independiente. El sistema de vasallaje, basado en el beneficio mutuo y la coacción militar, perdió su razón de existir cuando Misol en Hattusa ya no pudo garantizar la seguridad ni el alimento de sus subordinados. Esta parálisis operativa precedió al evento final de disolución de la capital. La estructura imperial no cayó por una gran batalla decisiva contra un enemigo superior, sino por una evaporación gradual de su autoridad y su capacidad de gestión de crisis. El escenario estaba listo para el abandono sistemático de Hattusa, un proceso que la arqueología moderna ha logrado reconstruir con una precisión que desafía las crónicas de destrucción total que solían proponerse anteriormente. Al cierre de la fase de asedio marítimo y terrestre, la situación en la capital se volvió insostenible. Sin embargo, el registro arqueológico de Hattusa para este periodo final, aproximadamente hacia el 1180 antes de nuestra era, no muestra las evidencias típicas de una masacre indiscriminada o un asalto por sorpresa. No se han hallado cúmulos de restos óseos en las calles ni armamento abandonado en posiciones de combate defensivo. Por el contrario, los hallazgos sugieren un proceso de evacuación administrativa organizada. Las excavaciones dirigidas por institutos arqueológicos alemanes en la ciudad alta y el recinto palaciego de Buyukale revelan un patrón clínico de abandono. Los inventarios de los templos y los depósitos de objetos de lujo aparecen prácticamente vacíos. Los metales preciosos y, de manera crucial, los archivos de tablillas de arcilla más recientes y relevantes para la continuidad del Estado, fueron retirados de sus estantes. Este vaciado sistemático indica que la élite hitita, consciente de la inviabilidad defensiva de la ciudad ante la falta de suministros, decidió trasladar el núcleo del gobierno hacia el sur, posiblemente hacia la región de Taruntasa o el norte de Siria. Una vez que la ciudad fue despojada de sus activos estratégicos y su población civil evacuada, las estructuras remanentes fueron objeto de una combustión a gran escala. El análisis térmico de los restos de adobe y madera de los palacios indica temperaturas de incendio extremadamente elevadas, lo que en algunos puntos vitrificó la arcilla. Sin embargo, dado que los edificios estaban ya vacíos, este incendio parece haber sido un acto de denegación de recursos o un ritual de clausura, más que el resultado de un saqueo violento. Irónicamente, este incendio masivo fue lo que permitió la conservación de miles de tablillas de arcilla que no pudieron ser trasladadas. El calor de las llamas coció el barro, transformándolo en cerámica duradera, y preservando la escritura cuneiforme para la posteridad. La caída de Hattusa no significó la extinción biológica de los hititas, sino la disolución de su unidad política centralizada. El sol dejó de brillar en la meseta central, pero la arquitectura institucional y técnica que habían perfeccionado durante siglos se fragmentó en unidades menores. Esta diáspora administrativa llevó consigo el conocimiento de la diplomacia, la religión, fundamentalmente, la metalurgia del hierro hacia nuevas zonas de asentamiento. Este fenómeno de transferencia tecnológica y cultural marca el inicio de una fase de transición donde el legado hitita dejaría de ser una propiedad imperial para convertirse en el sustrato sobre el cual se construirían las nuevas potencias de la Edad del Hierro. El imperio había muerto como entidad territorial, pero su código genético-cultural estaba a punto de experimentar una metamorfosis en los valles del sur. Anteriormente, observamos cómo el incendio de Hattusa no fue el fin de una cultura, sino la disolución de su núcleo político, la dispersión de la élite administrativa y de los gremios de artesanos hacia el sur,
y el sureste dio lugar a lo que la arqueología denomina el período neohitita. En regiones como Carquemis, Alepo y Tabal, surgieron ciudades-estado, que aunque independientes entre sí, preservaron con un celo clínico la herencia institucional del antiguo imperio. Estos reinos actuaron como cápsulas de tiempo culturales en un mundo que se precipitaba hacia la reconfiguración total de la Edad del Hierro. Un aspecto técnico fundamental de esta transición fue la persistencia del jeroglífico hitita, mientras que el cuneiforme asociado a la burocracia internacional y a las tablillas de arcilla de la capital entró en desuso con la caída de Atusa. La escritura jeroglífica anatolia experimentó un renacimiento en las inscripciones monumentales de piedra. Los gobernantes de estos nuevos estados seguían utilizando títulos imperiales, reclamando una legitimidad genealógica que los vinculaba directamente con los antiguos soles de Anatolia. Este uso de la escritura no era meramente estético, funcionaba como una herramienta de cohesión social y resistencia cultural frente a la creciente presión de las potencias emergentes, especialmente el imperio neoasirio. La arquitectura de estos estados neohititas también mantuvo los estándares de ingeniería de sus antecesores. Se continuó con la construcción de palacios tipo Bit-Ilani, caracterizados por pórticos con columnas y amplias escalinatas, que influirían posteriormente en la arquitectura de todo el Levante. Sin embargo, la escala ya no era imperial. La fragmentación política significaba que los recursos ya no se centralizaban para grandes obras de infraestructura defensiva a nivel continental, sino que se enfocaban en la fortificación intensiva de ciudades individuales, creando núcleos urbanos de alta densidad y capacidad de resistencia local. A nivel económico, estos reinos heredaron y democratizaron el acceso a la metalurgia del hierro. El secreto de Estado que una vez fue custodiado en Atusa comenzó a filtrarse a través de las rutas comerciales sirias. Los estados neohititas se convirtieron en centros de producción y exportación de manufacturas metálicas, artículos de marfil tallado y textiles de alta calidad, actuando como el principal motor comercial entre la meseta Anatolia y las ciudades fenicias de la costa. Esta actividad económica permitió una estabilidad relativa que duró hasta el siglo VIII antes de nuestra era. No obstante, esta supervivencia cultural enfrentaría su desafío final, no ante el clima o las migraciones, sino ante una nueva maquinaria de guerra, aún más implacable y centralizada. La anatomía de la disolución de estos estados bajo el avance asirio revela un cambio en la escala de la violencia organizada que superaría incluso los estándares de la batalla de Kadesh, marcando el cierre definitivo de la influencia hitita en la historia del Próximo Oriente. Al cierre de la fase de consolidación de los estados neohititas, mencionábamos la emergencia de una fuerza militar, cuya doctrina de guerra superaría en letalidad a cualquier potencia previa, el imperio neoasirio. A partir del siglo IX antes de nuestra era, la maquinaria de guerra asiria comenzó una expansión sistemática desde su núcleo en Mesopotamia hacia el oeste, con el objetivo clínico de capturar los centros de producción metalúrgica y las rutas comerciales que los sucesores de Atusa aún controlaban en el norte de Siria y el sureste de Anatolia. La anatomía de esta confrontación revela un desequilibrio de escala irreversible. Mientras que los reinos neohititas operaban como ciudades-estado independientes, a menudo enfrentadas entre sí por disputas territoriales menores, los asirios aplicaban una estrategia de asedio total y guerra psicológica coordinada. El análisis de los relieves asirios de la época muestra el uso de torres de asedio de varios niveles, arietes con puntas de hierro reforzadas, y cuerpos de zapadores especializados en el socavamiento de murallas. Esta capacidad técnica de asalto directo neutralizó la ventaja defensiva de las fortificaciones de piedra ciclópea, que los ingenieros anatolios habían perfeccionado durante siglos. Uno a uno, los baluartes de la cultura hitita fueron sometidos. La caída de Carquemis en el año 717 antes de nuestra era, bajo el reinado de Sargón II, marca el punto de inflexión definitivo. Carquemis no era solo una fortaleza comercial. Era el último gran repositorio de la tradición administrativa y el simbolismo imperial de los antiguos soles. Su captura no resultó en una destrucción inmediata, sino en una anexión administrativa forzosa. Los archivos fueron confiscados, los artesanos deportados a las capitales asirias como Nínive o Nimrud, y el sistema de escritura jeroglífico anatolio fue suprimido en favor del arameo y el cuneiforme asirio.
herramientas más eficientes para la gestión de un imperio transcontinental. La desaparición de estos estados neohititas supuso la disolución de los últimos vestigios de la identidad política hitita. Sin embargo, este proceso de absorción generó un fenómeno de transferencia tecnológica inversa. Los asirios no solo capturaron el territorio, sino que asimilaron las técnicas siderúrgicas y los estilos arquitectónicos neohititas. El hierro, que una vez fue el secreto de estado de Atusa, se convirtió bajo el dominio asirio en el material estándar para la producción masiva de armamento, permitiendo el equipamiento de ejércitos permanentes de una magnitud nunca antes vista en la región. El análisis forense de los niveles de ocupación en estas ciudades muestra que tras la conquista asiria, la cultura material hitita se diluye hasta volverse imperceptible. Los nombres propios anatolio-hititas desaparecen de los registros comerciales, sustituidos por nombres semíticos. La lengua, que había resistido durante más de un milenio, cesó de ser hablada en los ámbitos públicos, quedando relegada a un sustrato lingüístico residual. Con la caída de los últimos reductos en la región de Tabal, el ciclo de vida de la civilización hitita como entidad diferenciada llegó a su cierre biológico y político. No obstante, el fin de la presencia física de los hititas en el mapa geopolítico no implicó la evaporación de sus contribuciones al desarrollo de la humanidad. Al silenciarse las últimas inscripciones jeroglíficas, comenzaba un proceso de latencia histórica donde sus innovaciones en la diplomacia internacional y la metalurgia ferrosa continuarían operando como los cimientos invisibles sobre los cuales se edificaría el mundo de la antigüedad clásica. Al cierre del análisis sobre la absorción asiria, observamos la disolución física de los hititas, pero es en este punto de inflexión donde debemos realizar un análisis clínico de su herencia técnica residual. La desaparición de una estructura política no implica la evaporación de sus avances cinéticos y metalúrgicos. El legado hitita se filtró en el tejido de las civilizaciones del primer milenio, antes de nuestra era a través de un proceso de difusión tecnológica, que los arqueólogos denominan sustrato anatolio. El pilar más visible de este legado fue, sin duda, la estandarización de la metalurgia del hierro. Lo que en el siglo XIII a.C. era un monopolio hermético de Atusa, tras el colapso del bronce y la posterior expansión asiria, se convirtió en el estándar industrial de la antigüedad. Las técnicas de carburación y templado que los maestros forjadores hititas perfeccionaron en secreto permitieron que el hierro dejara de ser un metal precioso, usado solo en dagas ceremoniales, para transformarse en el material de construcción de la infraestructura bélica y agrícola de todo el Mediterráneo. Sin el precedente técnico hitita, la escala de los ejércitos persas o la eficiencia de las herramientas de asedio griegas habrían sido mecánicamente imposibles. En el ámbito de la diplomacia internacional, la herencia hitita es igualmente cuantificable. El modelo de Tratado de Kadesh sentó las bases de la jurisprudencia internacional. Los hititas introdujeron el concepto de soberanía contractual, donde la relación entre potencias no se basaba únicamente en la fuerza bruta, sino en compromisos legales escritos, cláusulas de extradición y arbitraje de conflictos. Este marco jurídico influyó directamente en los protocolos diplomáticos de los imperios posteriores y, tangencialmente, en las estructuras legales de Levante que más tarde heredaría el mundo helenístico. A nivel arquitectónico, la técnica de construcción de fortificaciones ciclópeas y el diseño de puertas monumentales con relieves de guardianes, como la Puerta de los Leones en Atusa, dejaron una huella indeleble. Se han identificado ecos de esta ingeniería en las ciudadelas micénicas y en la arquitectura palaciega de los reinos del norte de Irán. El uso de ortostatos, grandes losas de piedra que revisten la base de los muros, se convirtió en una firma estética y funcional que los asirios adoptaron y llevaron a su máxima expresión en los palacios de Nínive. Incluso en el ámbito de la logística equina, el legado hitita persistió. El manual de Kikuli, el tratado de entrenamiento de caballos más antiguo del mundo hallado en los archivos de Atusa, contenía instrucciones precisas sobre intervalos de ejercicio, dietas específicas y recuperación física para caballos de tiro. Estos conocimientos técnicos sobre la fisiología animal permitieron que el carro de guerra siguiera siendo una pieza central del tablero militar durante siglos, hasta que la evolución de la caballería montada
también influenciada por las técnicas de cría anatolias, terminó por desplazarlo. Llegados a la mitad de nuestro análisis, hemos cubierto el auge, la tecnología, el conflicto, el colapso y la fragmentación. Sin embargo, para comprender la totalidad del fenómeno hitita, debemos ahora descender a los detalles forenses de su estructura social interna, y cómo la gestión del día a día, en una ciudad de 50,000 habitantes como Hattusa representaba un desafío de ingeniería sanitaria y administrativa que desafiaba los límites de la época. Al cierre del análisis sobre el legado técnico y diplomático, es imperativo realizar un examen clínico de la infraestructura que sostenía la vida cotidiana en el núcleo del imperio. El funcionamiento de una metrópolis como Hattusa, que en su apogeo albergaba una población estimada de entre 40.000 y 50.000 habitantes, representaba un desafío de ingeniería sanitaria y administrativa sin precedentes en la Edad del Bronce. La supervivencia de tal densidad poblacional en el clima árido y extremoso de la Anatolia central no dependía únicamente de la fuerza militar, sino de una gestión rigurosa de la salud pública y los recursos hídricos. El análisis arqueológico de los niveles inferiores de la ciudad revela un sistema de alcantarillado y drenaje sorprendentemente sofisticado. Los ingenieros hititas diseñaron conductos de piedra labrada y tuberías de arcilla cocida que corrían por debajo de las calzadas principales. Estos sistemas tenían una doble función técnica. Por un lado, la evacuación de aguas pluviales para prevenir la erosión de los cimientos de adobe durante las tormentas estacionales, y por otro, la canalización de residuos líquidos fuera de los recintos palaciegos y templos. Esta infraestructura de saneamiento básico fue un factor determinante para mitigar la propagación de enfermedades infectocontagiosas derivadas del hacinamiento urbano. La gestión del agua potable era igualmente crítica. Dada la altitud de la ciudad, el suministro no dependía de un gran río, sino de una red de manantiales captados mediante canales de piedra. En la zona sur de la ciudad, se han localizado enormes estanques de almacenamiento revestidos de arcilla impermeable. Estos reservorios actuaban como depósitos de contingencia, permitiendo a la población resistir periodos de sequía o asedios prolongados. El control de estos recursos estaba estrictamente centralizado. Existen sellos reales y tablillas que registran la asignación de cuotas de agua para diferentes sectores de la ciudad, lo que indica una burocracia hídrica altamente especializada. En cuanto a la gestión de residuos sólidos, las excavaciones en las periferias de los barrios residenciales muestran áreas delimitadas para el vertido de desechos orgánicos e industriales. Los restos de talleres metalúrgicos y de cerámica no se mezclaban con los residuos domésticos, lo que sugiere una zonificación urbana consciente basada en la naturaleza del residuo. Esta separación de actividades industriales y residenciales no solo optimizaba la producción, sino que reducía la exposición de la población general a subproductos tóxicos derivados del procesamiento de metales. La administración hitita también implementó protocolos de seguridad alimentaria a nivel municipal. Los grandes silos de grano, mencionados anteriormente por su valor estratégico militar, contaban con sistemas de ventilación interna para prevenir el crecimiento de hongos y la proliferación de gorgojos. El análisis paleobotánico de los restos de cereales hallados en estos depósitos muestra una baja incidencia de contaminación por micotoxinas, lo que refleja un conocimiento técnico avanzado sobre el almacenamiento a largo plazo y la preservación de la viabilidad biológica de las semillas. Sin embargo, esta estabilidad interna dependía de un delicado equilibrio entre la eficiencia administrativa y la disponibilidad de mano de obra. La estructura social que permitía el mantenimiento de estas obras públicas estaba a punto de enfrentarse a un proceso de reconfiguración. El análisis de las leyes laborales hititas y la composición de su fuerza de trabajo nos permitirá entender cómo una sociedad tan avanzada técnicamente gestionaba la integración de sus diversos estratos poblacionales en un entorno de constante presión fronteriza. Al cierre del análisis técnico sobre la infraestructura urbana, es imperativo examinar la arquitectura social que permitía el mantenimiento de tales sistemas. La estabilidad de Hattusa no emanaba únicamente de sus murallas de piedra, sino de una gestión clínica de su capital humano. La sociedad hitita operaba bajo una estructura piramidal, cuya base no estaba compuesta por una masa indiferenciada de esclavos,
como en otras culturas del bronce, sino por una compleja red de ciudadanos con obligaciones contractuales específicas hacia el Estado, un sistema conocido como Saan y Lucy. En la cúspide, el monarca actuaba como el nodo central de redistribución, pero inmediatamente por debajo se encontraba una clase de artesanos especializados y escribas. El estatus de estos profesionales era notablemente elevado. Los registros de raciones y asignaciones de tierras indican que los maestros forjadores, los domadores de caballos y los arquitectos de fortificaciones recibían compensaciones que garantizaban su lealtad técnica al imperio. Esta aristocracia técnica era la encargada de supervisar los procesos críticos, desde la carburación del hierro hasta el tallado de los relieves monumentales, asegurando que los estándares de calidad del sol se mantuvieran uniformes en todas las provincias. Un aspecto distintivo de la gestión de mano de obra hitita fue el tratamiento de los Nam-Ra, o poblaciones desplazadas por conflictos militares. A diferencia de los sistemas de esclavitud de plantación, los hititas integraban a los prisioneros de guerra y a los civiles capturados como colonos agrícolas o trabajadores en proyectos de infraestructura pública. Se les asignaban parcelas de tierra y se les permitía mantener sus unidades familiares, bajo la condición de que una parte de su producción o su tiempo de trabajo se dedicara al mantenimiento de las defensas y los canales de la capital. Este método de integración forzosa pero funcional permitía al imperio expandir su base productiva sin generar el nivel de insurgencia interna que caracteriza a los sistemas de opresión física extrema. El análisis forense de los restos óseos en los cementerios de la periferia de Atusa muestra una población con indicadores de salud física estables para la época, aunque existen evidencias de desgaste articular relacionado con el transporte de cargas pesadas en los individuos de estratos inferiores. La ausencia de marcas de desnutrición crónica sugiere que el sistema de redistribución de grano funcionaba con una eficiencia logística notable. La administración hitita comprendía que un trabajador físicamente degradado representaba una pérdida de eficiencia para el Estado, por lo que las leyes de compensación mencionadas anteriormente incluían protecciones contra la incapacidad laboral. Sin embargo, esta cohesión social se mantenía mediante un sistema de vigilancia administrativa constante. Los gobernadores provinciales, conocidos como señores de los puestos de vigilancia, enviaban informes periódicos a la capital detallando el estado de las cosechas, el censo de la población y cualquier signo de descontento. Esta red de información permitía al poder central anticiparse a posibles fallos sistémicos en la cadena de suministros o en la fidelidad de los vasallos. Esta estructura de control social y administrativo, tan rigurosa en su diseño, sería sometida a una presión externa que obligaría a los hititas a redefinir sus fronteras no solo físicamente, sino ideológicamente. El análisis de las relaciones transperiféricas con los grupos nómadas del norte y el oeste nos revelará cómo el imperio gestionaba la fricción en sus límites territoriales más inestables, preparando el escenario para las tensiones que precedieron al colapso final. Al cierre del análisis sobre la estructura social y la gestión de la mano de obra, es fundamental desplazar el foco hacia la periferia geográfica del imperio. Mientras que las fronteras con Egipto y Babilonia se gestionaban mediante una diplomacia técnica de alta gama, el límite septentrional de Anatolia representaba una zona de fricción constante e inestabilidad asimétrica. Esta frontera no estaba delimitada por estados soberanos, sino por la presencia de las tribus Casca, un conjunto de grupos seminómadas que habitaban las escarpadas montañas del Ponto, junto al Mar Negro. A diferencia de los hititas, los Casca carecían de una estructura política centralizada, lo que los convertía en un adversario extremadamente difícil de neutralizar mediante los protocolos convencionales de vasallaje. No existía un rey Casca con quien firmar un tratado de paz duradero. La autoridad residía en jefaturas locales fragmentadas que operaban de forma oportunista. Para la administración de Atusa, esta frontera norte constituía una herida abierta que drenaba recursos militares y logísticos de manera permanente. El análisis de los anales reales muestra que prácticamente cada monarca hitita, desde la fundación del imperio hasta su disolución, se vio obligado a emprender campañas de castigo en el norte para recuperar territorios perdidos o asegurar las rutas de suministro de madera y forraje. La estrategia hitita para la contención de los Cascas se basó en una arquitectura de defensa en profundidad,
Se construyeron cadenas de fortalezas fronterizas, como la ciudad de Sapinua, que actuaban como centros de alerta temprana, y bases de operaciones para destacamentos móviles de carros e infantería. Estas guarniciones no solo cumplían una función militar, sino que eran nodos de vigilancia administrativa encargados de monitorear los movimientos de población y prevenir las infiltraciones de saqueadores en las zonas de cultivo de la meseta central. Sin embargo, el conflicto con los Casca no era puramente cinético. Era una lucha por el control de los recursos bióticos. Los Casca empleaban tácticas de tierra quemada, destruyendo las cosechas y capturando el ganado de las aldeas fronterizas para socavar la base nutricional de las tropas hititas. En respuesta, los ingenieros militares de Atusa desarrollaron protocolos de fortificación para los graneros rurales, convirtiendo los centros de recolección en pequeños baluartes capaces de resistir ataques rápidos hasta la llegada de refuerzos. El análisis forense de los registros de campaña indica que esta presión constante generó un fenómeno de militarización fronteriza. Las poblaciones hititas del norte desarrollaron una identidad cultural distinta, más endurecida y menos dependiente de los lujos de la capital, lo que en ocasiones generó tensiones políticas con la élite de Atusa. Esta desconexión entre la periferia militarizada y el centro administrativo comenzó a manifestarse en una pérdida de agilidad en la toma de decisiones, especialmente cuando las amenazas externas empezaron a surgir simultáneamente en múltiples frentes. La incapacidad del Estado central para dar una solución definitiva al problema Casca fue uno de los factores que más contribuyeron a la erosión de la invulnerabilidad hitita. El escenario de desgaste permanente en el norte preparó el terreno para que, ante la llegada de la crisis climática global mencionada en páginas anteriores, el sistema de defensa fronteriza colapsara por falta de suministros, permitiendo que las incursiones tribales penetraran por primera vez hasta el corazón mismo del territorio imperial. Al cierre del análisis sobre la inestabilidad fronteriza en el norte, es necesario examinar el fenómeno que terminó por fracturar la columna vertebral del Estado, la erosión de la legitimidad dinástica. Si bien las amenazas externas como los Casca o los pueblos del mar ejercieron una presión mecánica sobre las fronteras, la parálisis operativa del imperio hitita hacia el final del siglo XIII antes de nuestra era fue, en gran medida, el resultado de una serie de conflictos internos y crisis de sucesión que desarticularon la cadena de mando en Atusa. La estructura del poder hitita, aunque centralizada en la figura del gran rey, dependía de un delicado equilibrio entre las diferentes ramas de la familia real. El sistema de sucesión, regulado siglos antes por el edicto de Telepinu para evitar el derramamiento de fluido rojo entre parientes, comenzó a fallar debido a la proliferación de líneas secundarias con pretensiones al trono. El caso más clínico de esta disfunción fue el enfrentamiento entre Atusili III y su sobrino Uritezub, Mursili III. Atusili, un veterano general con gran prestigio militar tras la batalla de Kadesh, orquestó un golpe de estado técnico, deponiendo al monarca legítimo y enviándolo al exilio. Este acto de usurpación no fue un evento aislado, sino que generó una fractura política permanente. Los partidarios de la línea de puesta se establecieron en la región de Taruntasa, al sur, creando un centro de poder alternativo que desafiaba la autoridad de Atusa. El análisis de la correspondencia diplomática de este periodo revela un estado de guerra civil latente. El gran rey se veía obligado a negociar constantemente con sus propios parientes y gobernadores provinciales, ofreciendo concesiones territoriales y privilegios fiscales a cambio de una lealtad que se volvía cada vez más costosa y volátil. La consecuencia directa de esta fragmentación interna fue la pérdida de agilidad logística. En un sistema donde el monarca debía supervisar personalmente desde la recaudación de grano hasta el despliegue de los carros de guerra, la distracción generada por las intrigas palaciegas permitió que las crisis periféricas se agravaran. Los recursos que debieron destinarse al mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas para combatir la sequía o al refuerzo de las guarniciones del norte, se consumieron en campañas militares internas destinadas a suprimir focos de insurgencia dinástica. El análisis forense de los últimos sellos reales hallados en Atusa muestra una rotación inusual de funcionarios de alto rango, lo que sugiere purgas políticas frecuentes y una atmósfera de inestabilidad administrativa. La burocracia, que durante siglos fue el motor de la eficiencia imperial,
se fragmentó en facciones, lo que derivó en una gestión deficiente de los suministros estratégicos. Cuando la crisis climática alcanzó su punto de no retorno, el Estado se encontró con un liderazgo dividido que no pudo articular una respuesta unificada ante la hambruna sistémica. Esta erosión de la autoridad central preparó el escenario para la fase final del colapso. La pérdida de fe en la divinidad del Sol y en la capacidad del Estado para garantizar la supervivencia básica llevó a un proceso de desafección generalizada. En las siguientes páginas, analizaremos cómo esta desconexión entre el soberano y sus súbditos facilitó la transición hacia una economía de subsistencia local, marcando el preámbulo del abandono definitivo de la capital. Al cierre del análisis sobre la fractura dinástica, observamos cómo el centro de gravedad del imperio comenzó a perder su capacidad de cohesión. Esta inestabilidad en la cúspide del poder tuvo una consecuencia mecánica inmediata: la desarticulación del sistema de redistribución estatal. Durante siglos, la economía hitita había funcionado como un engranaje de precisión donde el excedente de las provincias fluía hacia Tusa para ser procesado y redistribuido. Sin embargo, ante la parálisis administrativa causada por las guerras civiles y la sequía, este flujo unidireccional se interrumpió, forzando a las regiones periféricas a adoptar un modelo de autonomía económica de facto. El análisis de los registros contables de las provincias exteriores muestra una drástica disminución en los envíos de grano y metales hacia la capital. No se trataba necesariamente de un acto de rebelión abierta, sino de una respuesta clínica a la falta de seguridad. Si el gran rey ya no podía garantizar la protección de las caravanas frente a los saqueadores, casca o las incursiones de los pueblos del mar, los gobernadores locales optaron por retener los recursos para su propia subsistencia y defensa. Este repliegue generó una atomización del poder económico, donde el trueque local sustituyó a la moneda de peso en plata estandarizada por el palacio. En este escenario, las ciudades-estado que una vez fueron vasallas, como Ugarit en la costa o Carquemish en el Éufrates, comenzaron a actuar como entidades soberanas. Desarrollaron sus propias redes comerciales directas, ignorando los protocolos de exclusividad que Atusa les había impuesto. El sistema de economía de palacio colapsó al perder su escala de operación. Sin el volumen masivo de tributos, la administración central no pudo seguir manteniendo a su aristocracia técnica ni a sus cuerpos de élite de carros de guerra. La hiperespecialización, que fue la mayor fortaleza del imperio en tiempos de abundancia, se convirtió en una trampa de ineficiencia en tiempos de escasez. El registro arqueológico de las viviendas de este periodo muestra un cambio en los patrones de consumo. Los artículos de lujo importados desaparecen, sustituidos por manufacturas locales de menor calidad técnica. La producción de cerámica, que antes seguía patrones estandarizados dictados por los talleres reales, se vuelve diversa y regionalizada, reflejando la pérdida de una dirección estética y técnica centralizada. Este fenómeno de regionalización económica fue el preludio de la fragmentación política final, ya que las poblaciones locales empezaron a identificar su supervivencia con sus líderes regionales en lugar de con la lejana y debilitada figura del monarca en Atusa. La capital, privada de su sustento económico y aislada por la inseguridad de las rutas, comenzó a experimentar un proceso de atrofia urbana. El análisis de los depósitos de residuos de esta fase final muestra una disminución en la diversidad biológica de la dieta y un aumento en el reciclaje de herramientas metálicas, señal inequívoca de que el suministro de materias primas se había cortado. El imperio estaba operando en un estado de autarquía forzosa, consumiendo sus propias reservas de capital físico y humano. Esta desarticulación económica preparó el terreno para que el abandono de la ciudad, analizado en páginas anteriores, fuera visto no como una tragedia, sino como una necesidad logística para la supervivencia de la administración. Este proceso de clausura ritual tuvo una consecuencia directa en la moral de la población remanente. La visión de los carros reales escoltando a las efigies divinas fuera de las murallas de Atusa fue la señal definitiva de que el contrato entre el sol y su capital se había extinguido. La casta sacerdotal, que dependía de las raciones de grano y los sacrificios de ganado proporcionados por el sistema de redistribución de palacio, ya no tenía medios de subsistencia en una ciudad aislada. Su destino se ligó al de la corte itinerante,
convirtiéndose en el motor de la preservación cultural en los futuros estados neohititas. El análisis de las últimas capas de ocupación en los barrios de los templos muestra que tras la partida de la élite, algunos grupos de ocupantes precarios se instalaron en los anexos de los santuarios. Estos individuos, probablemente desplazados internos o estratos bajos de la sociedad, que no fueron evacuados, realizaron fogatas y procesaron alimentos en espacios que antes eran de acceso restringido. Este cambio en el uso del espacio refleja la pérdida total del control social jerárquico y el inicio de un breve periodo de anarquía urbana antes de que el fuego definitivo consumiera las estructuras de madera de los techos. El estudio de las últimas tablillas redactadas en Atusa muestra un cambio sutil pero significativo en la gramática y el léxico. El lenguaje se vuelve más urgente, menos ornamental. Las listas de inventarios de los almacenes reales, que antes detallaban toneladas de grano y aceite, comienzan a registrar cantidades ínfimas, o, lo que es más revelador, aparecen interrumpidas. El silencio de las tablillas es, en sí mismo, un dato forense. Cuando los escribas dejaron de registrar la entrada de suministros, fue porque el sistema de contabilidad centralizada ya no tenía nada que contabilizar. El imperio, que nació de la palabra escrita y el contrato, se desvaneció cuando la realidad física de la carestía superó la capacidad de la burocracia para documentarla. Sin embargo, el traslado de una civilización entera no es solo una cuestión de mitos, sino de logística humana y transporte. En las siguientes páginas, analizaremos las rutas de evacuación utilizadas por los últimos habitantes de Atusa, los desafíos del terreno anatoliano para el transporte de grandes volúmenes de archivos y tesoros, y cómo estas rutas de escape se convirtieron en las arterias por las que fluyó el conocimiento técnico hacia el Levante, sembrando las semillas de lo que hoy conocemos como la cultura fenicia y aramea. Al cierre del análisis literario sobre el mito de la desaparición, debemos abordar la realidad cinética del repliegue. La evacuación de Atusa no fue una huida desordenada a través de las montañas, sino una operación logística que siguió las arterias viales que el propio imperio había construido y mantenido durante siglos. El objetivo no era simplemente el escape, sino el traslado de los activos estratégicos, la familia real, el cuerpo de escribas con sus archivos de tablillas más críticos, los maestros metalúrgicos y las efigies divinas. La ruta principal de evacuación se dirigió hacia el sur, cruzando el río Quisilirmac, el antiguo río Marasantilla, y atravesando las puertas cilicias, el paso natural que conecta la meseta central de Anatolia con las llanuras costeras y el norte de Siria. Este trayecto de más de 600 kilómetros representaba un desafío técnico para los carros de transporte pesados. El análisis de la vialidad hitita muestra que los ingenieros habían diseñado calzadas con cimientos de piedra y capas de grava compactada para permitir el tránsito de suministros incluso en la temporada de lodos, una infraestructura que fue vital para que la columna de evacuación no quedara atrapada por la geografía. Durante este desplazamiento, se produjo una dispersión del conocimiento técnico. Cada parada en las guarniciones provinciales y ciudades vasallas funcionaba como un punto de transferencia. Los maestros forjadores, al no poder transportar grandes volúmenes de mineral de hierro, compartieron sus protocolos de carburación con los artesanos locales a cambio de suministros y protección. Este fenómeno explica por qué, tras la caída de la capital, la tecnología del hierro no desapareció, sino que floreció de forma casi simultánea en diversos puntos del sudeste de Anatolia y el norte de Siria, dando origen a la metalurgia del hierro que definiría la siguiente era. El destino final de este repliegue administrativo fue la región del Alto Eufrates, con Carquemis como el nuevo nodo central. Esta ciudad, que ya funcionaba como una capital secundaria bajo el mando de una rama de la familia real, contaba con una infraestructura defensiva y comercial intacta. Al recibir el flujo de refugiados de alto nivel de Atusa, Carquemis se transformó en el último baluarte de la identidad imperial. El análisis de sus relieves muestra un esfuerzo deliberado por replicar la estética y los protocolos de la capital perdida, manteniendo viva la llama de la civilización hitita en un entorno ya fragmentado. Sin embargo, esta migración de la élite dejó tras de sí un vacío de poder en la Anatolia central.
Las tierras que una vez fueron el granero del imperio quedaron a merced de los grupos tribales que mencionamos anteriormente. La geografía del repliegue hacia el sur marcó el fin de los hititas como potencia de la meseta, y su transformación en una serie de reinos sirio-hititas, integrados en el sistema comercial del Levante. En el último fragmento de nuestro análisis, examinaremos cómo este segundo aliento en el sur permitió que la herencia hitita influyera en el nacimiento de las culturas fenicia y aramea, y cómo el redescubrimiento de sus ciudades en el siglo XIX cambió nuestra comprensión de la historia antigua. Al cierre del análisis sobre el repliegue logístico, observamos cómo el centro de gravedad de la cultura hitita se desplazó de las áridas mesetas de Anatolia a los fértiles valles del norte de Siria y el Alto Eufrates. Esta integración en el Levante no fue una asimilación pasiva, sino una simbiosis técnica y comercial que dio origen a lo que hoy conocemos como la cultura siro-hitita. Al perder su estatus de imperio territorial masivo, los hititas se transformaron en una red de ciudades-estado mercantiles de alta eficiencia, actuando como el puente tecnológico entre el interior de Asia y las emergentes potencias del Mediterráneo. El motor de esta nueva economía fue el comercio de metales y bienes de prestigio. Las ciudades neohititas, como Carquemis y Samal, se convirtieron en los principales centros de procesamiento de hierro de la región. El análisis de los talleres excavados muestra una especialización extrema. Ya no solo producían armas, sino herramientas agrícolas de precisión y herrajes arquitectónicos que exportaban a las ciudades fenicias de la costa, como Tiro y Biblos. Esta relación fue bidireccional. A cambio del hierro y la madera de cedro, los hititas integraron en su estética el uso del marfil tallado y los tintes de púrpura, creando un estilo artístico híbrido que influyó en toda la cuenca mediterránea. A nivel lingüístico y administrativo, se produjo un fenómeno de bilingüismo funcional, mientras que los monumentos públicos seguían utilizando el jeroglífico hitita para mantener la legitimidad dinástica. Las transacciones comerciales y la diplomacia cotidiana comenzaron a realizarse en arameo. Esta transición facilitó la propagación del alfabeto fenicio, una tecnología de escritura mucho más ágil que el complejo sistema cuneiforme de Hattusa. Los hititas, una vez conocidos por su rigidez contractual, demostraron una adaptabilidad clínica para sobrevivir en un mundo donde la agilidad comercial superaba en importancia el control territorial absoluto. Este contacto con las ciudades fenicias permitió que el legado técnico de Anatolia, especialmente en ingeniería de carros y construcción de murallas, se filtrara hacia el oeste. Algunos investigadores sugieren que los mitos y las técnicas metalúrgicas hititas llegaron incluso a las costas de la península itálica y Grecia a través de estas rutas comerciales levantinas, influyendo en las fases iniciales de la cultura etrusca y en el renacimiento griego tras su propia edad oscura. La marca hitita dejó de ser un mapa para convertirse en un código de manufactura y leyes que circulaba por todo el mundo conocido. Sin embargo, esta prosperidad mercantil basada en la especialización técnica tenía un límite temporal. El surgimiento del poder asirio, analizado en las páginas previas de forma tangencial, estaba a punto de convertir estas ricas ciudades comerciales en objetivos de conquista sistemática. El modelo de ciudad-estado independiente, aunque económicamente vibrante, carecía de la profundidad estratégica necesaria para resistir una maquinaria de guerra, diseñada para el asedio a gran escala. En el último apartado de este análisis, realizaremos un balance forense del impacto histórico de los hititas, desde su olvido total durante milenios hasta su redescubrimiento científico en el siglo XIX, un evento que obligó a reescribir por completo los libros de historia de la humanidad. Al cierre de este recorrido cronológico y técnico, llegamos al fenómeno historiográfico más asombroso, el borrado y redescubrimiento de una superpotencia, a diferencia de Egipto o Babilonia, cuyos nombres resonaron a través de los siglos en textos bíblicos y clásicos. El imperio hitita se desvaneció de la memoria colectiva de la humanidad durante casi 3 milenios, su lengua se extinguió, sus ciudades fueron cubiertas por el sedimento de la meseta Anatolia, y su existencia quedó reducida a oscuras menciones periféricas que los historiadores del siglo XVIII consideraban una tribu menor del Levante. El redescubrimiento científico comenzó en el siglo XIX, cuando viajeros y arqueólogos como Charles Texier localizaron las ruinas ciclópeas de Hattusa,
aunque inicialmente las atribuyeron a otras culturas, no fue hasta principios del siglo XX, con las excavaciones de Hugo Winkler, que el hallazgo de un archivo estatal de más de 10.000 tablillas de arcilla reveló la magnitud del error histórico. Estábamos ante un imperio que había tratado de igual a Ramsés II, y que había dictado las leyes del comercio y la guerra en todo el Próximo Oriente. El desafío técnico final fue la descodificación del lenguaje. En 1915, el lingüista checo Bedřich Hrozný logró lo que parecía imposible: descifrar el hitita. Al analizar una tablilla, identificó la frase Nu nindan esateni watar mae kuteni, reconociendo las raíces indoeuropeas para pan, ninda, y agua watar. El hitita resultó ser la lengua indoeuropea más antigua documentada, emparentada con el latín, el griego y las lenguas germánicas. Este hallazgo no solo recuperó la historia hitita, sino que obligó a reescribir la prehistoria de las migraciones humanas y el origen de las lenguas que hablamos hoy. Hoy, el lugar de los hititas en la historia moderna es el de los pioneros de la estabilidad sistémica. Su legado no se mide en pirámides monumentales, sino en la invención de la diplomacia internacional, la estandarización de la metalurgia del hierro y la creación de un código legal que priorizaba la compensación sobre la retribución ciega. Fueron los ingenieros de un mundo interconectado que, a pesar de su poder, sucumbió a las mismas vulnerabilidades climáticas y logísticas que enfrentan las sociedades complejas contemporáneas. La anatomía de su caída nos enseña que ninguna tecnología, por avanzada que sea, ya sea el carro de 3 hombres o el secreto del acero, es inmune a la degradación de la base ecológica y la fractura de la cohesión social. Los hititas no desaparecieron por falta de ingenio, sino porque el mundo en el que operaban cambió más rápido de lo que sus estructuras administrativas pudieron adaptarse. Queda el testimonio de una civilización que, tras 3.000 años de silencio, ha vuelto a ocupar su puesto como el tercer pilar fundamental de la antigüedad clásica.